todos bienvenidos a otro episodio de Enfoque de Familia a través de la Coordinadora Republicana de Lima, Perú. En esta oportunidad tenemos una súper invitada de lujo. Ella es Eva Sara Landau, ella es boliviana radicada en Estados Unidos. Eva Sara Landau es activista por los derechos humanos con certificación en Stanford y en Harvard, precisamente sobre materia de derechos humanos, presidente de Global Human Rights League, la Liga de los Derechos Humanos Global. Es ella, Eva Sara, quien nos va a tocar temas sumamente importantes y álgidos para estas semanas en nuestro país. Eva Sara, bienvenida al Enfoque de Familia, bienvenida a la Coordinadora Republicana de Lima, Perú. Muy buenas tardes y muchísimas gracias a ti, a través de ti, a toda la población, a todos los peruanos donde se encuentran aquí en Estados Unidos. Hay una comunidad muy grande y todo mi cariño para ese pueblo tan valiente que ya una vez le dijo que no atropellen los derechos humanos a las criaturas por nacer, pero ahora vemos que hay alguien desatado por ahí que en lugar de ser ministra de la mujer, no sé qué otro título se le podría dar, pero ministra de la mujer está muy lejos de serlo, ¿no? Definitivamente el tema, lo acabas de mencionar tácitamente, es un tema, el tema del aborto y los derechos reproductivos de la mujer, lo cual está muy de moda y nos ha caído como un balde de agua fría acá en Perú que la misma ministra, flamante ministra de la mujer, haya hecho un comentario tan desatinado como el que hemos leído hace un par de semanas sobre que quisiera, sobre que no va a parar, sobre que ¿no? Entonces, ahí hay, bueno, lejos de la temática penal, por cuanto existe el delito de apología al delito, existe también el aprovechamiento indebido del cargo, ojo, porque tu cargo de ministro no puede implicar el favorecimiento de la comisión de delitos. Estamos con Eva Sara aquí, que nos va a hablar precisamente de derechos humanos. ¿Qué son los derechos humanos en esta perspectiva, Eva Sara? Los derechos humanos en esta perspectiva son lo que te permite ser y lo que te permite en un futuro tener. Y toda persona desde la concepción tiene derechos humanos, tienen derecho a tener vida, tienen derecho a tener libertad. Si ya se habla dentro de lo que es los derechos humanos de los niños sobre el derecho a la salud antes de nacer, y salud es todo lo contrario de muerte. Entonces, ¿de qué está hablando esta mujer? Como que un poco despistada en la historia, porque si esta mujer, ministra, diplomática, debería tener una mínima base. Y te cuento que eso pasa con todas estas personas que tienen puestos políticos, diplomáticos o de ministerios en toda Sudamérica. No es una exclusividad de Perú, o sea, Perú no debe sentirse mal, hay que autoridades que tienen, porque en Bolivia pasa lo mismo, en Argentina pasa lo mismo, y en todos lados. Si esta mujer va un poquito la historia para atrás, yo me dedico a los derechos humanos hace 15 años aproximadamente, un poquito más tal vez, y resulta que yo me acuerdo que hace 10 años, por ahí por el 2012, España había despenalizado precisamente lo que quiere esta bruja, porque no se la puede llamar de otra manera, esta criminal, porque el aborto es un crimen. ¿Y dónde van los criminales? ¿Quién comete crímenes? Los criminales. ¿Y dónde van los criminales? A la cárcel. Así de sencillo. Así nomás es. O sea, al pan pan y al vino vino, vamos a decir. Pero si en España, cuando se despenaliza, te digo, hace 10 años ya había una cifra de más de 1.5 millones de criaturas asesinadas. Me imagino que ahorita estará en los 2 millones, qué sé yo, porque sigue con el PSOE, el partido este de izquierda, y metiendo toda esa agenda. Imagínate lo que significa esto para Perú. Por otro lado, dice, sí, porque Argentina lo hizo. Bueno, o sea que si Argentina decide hacer campos de concentración, pues bienvenidos a Perú los campos de concentración. O si Argentina decide hacer alguna tontera, Perú también no tiene que copiar, porque no copiamos las cosas buenas e ignoramos y condenamos las cosas malas en todo caso, y mucho más si es una ministra de la mujer. Efectivamente, los derechos de la mujer parten en la mujer, pero tienen repercusión y alcance también a los niños. Porque el Ministerio de la Mujer no sé lo que es sin la protección que supuestamente brinda a los niños. Más que derecho, una madre sobre sus hijos tiene obligaciones. Y la obligación significa que como tiene una mujer como obligación cuidar a su hijo.
Cuidarlo, protegerlo, darle seguridad, alimentarlo, tener el embarazo lo más tranquila que se pueda. Si es una criatura más joven, menos responsable, estarán las abuelas. Ese es el rol de nosotras las mujeres, el maternal, el cariño, el cuidado, no precisamente convertirnos nosotras en las verdugos de nuestros hijos. O sea, es que yo no me puedo imaginar una madre tranquilamente aceptar que vengan instrumentos cortapunzantes y empiecen a lastimar a tu hijo y a cortarlo en pedacitos y sacarle la cabeza y destrozarlo. O sea, ¿qué clase de madre es esa? ¿Qué clase de mujer es esa? Pero hasta los animales irracionales protegen a sus cachorros como leones, dicen, ¿no? La mujer debe ser suave como una mujer, pero, o sea, como debería ser una mujer y fuerte y cuidar a sus hijos como una leona. Siempre se dice eso. ¿Desde cuándo acá que usan la política para supuestamente empoderar a las mujeres? Y dime, ¿una mujer se empodera quitándole la vida a una criatura? ¿Realmente la empoderas o la conviertes en una criminal? La degradas al nivel de una criminal, como si fuera una narco, como si fuera como lo peor, como si fuera una asesina en serie, porque resulta que estas clínicas abortistas son asesinos en series, ¿no? Y los peores asesinatos que se ven son precisamente ahí donde hay una criatura que no sabe para dónde escapar en una oscuridad, me imagino, total, que le duele, que trata porque sea, no porque Basara lo diga, es porque se ven imágenes de ultrasonidos e imágenes que hacen las mismas clínicas abortistas y que son imágenes que hacen que muchas mujeres retrocedan a esta decisión que en el 100, yo te voy a decir, el 100%, voy a poner mis manos al fuego, de mujeres, niñas, cualquier persona que se somete a un aborto, no es porque ellas hubieran querido hacerlo, es porque hay esa influencia externa de decir, no, pero es que no te, por conveniencia no vas a tener un hijo, ¿para qué por conveniencia te embarazaste? En otros casos más radicales, que de repente una violación u otra cosa, o sea, un crimen se cubre con otro crimen y dejando las posibles secuelas psicológicas que luego va a tener la madre, por favor, o sea, es ilógico. Así es. Hay una perspectiva que siempre me gusta mencionar, es la perspectiva social y también la perspectiva desde el punto de vista de la técnica jurídica, que va a ser bastante bonito y bastante interesante porque está en la norma. Y una vez que explayemos lo que está en la norma, vamos a darnos cuenta que no es necesario una promoción de la magnitud que existe en la sociedad respecto de este tema del aborto. O sea, en lo que le respecta a la técnica jurídica, ya está prescrito el aborto como técnica médica, un procedimiento clínico que incluso los mismos médicos no se pueden negar a ejecutar. Ojo, en todos los países. ¿Qué es lo que está pasando? Que socialmente, que es la otra perspectiva que me gusta tocar bastante, es que estos grupos minoritarios, pero que tienen todo el apoyo de la prensa, por cierto, ¿no? Curiosamente, ¿no? Dicen, ellos son los providas son cucufas, los cucufas no los escuches, son los que andan golpeándose el pecho, a Dios rezando y con el mazo dando. Bueno, un ratito, acá en Perú se ha realizado una de las defensas más sólidas a la facción, pues, a la facción provida, y sin que sea necesario apelar a la fe. Es más, uno de los representantes de los activistas LGTB que ya falleció, creo que se apellidaba Infante, acá en Perú, reconoció y lo dijo, en Perú nos han ganado la batalla cultural, pero porque lo que han hecho es dar una batalla jurídica y los argumentos jurídicos han sido tan sólidos que no hemos podido. Entonces capacitémonos, eso es lo que ellos están proponiendo pues desde hace ya 2016, si no me equivoco. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Se necesita ser creyente, religioso, cucufa, ¿no? Para defender algo que es tan sencillo como la vida de un niño por nacer. No se Consideramos, al menos necesita en la ser conservador. No se necesita ser conservador porque no es cuestión de religión, sino es una cuestión moral. Hay cosas que son morales y que no tienen nada que ver con la cuestión religiosa. ¿Cuántos ateos yo conozco que son pro vida? Ateos, o sea, no creen ni en Dios, ni en el diablo, ni en nada. Ateo, no. Comunista es otra cosa. Esta vieja es una comunista.
Esta sí cree en el diablo y en la macumba y en la brujería y en todas estas cosas. Pero el ateo no cree ni en lo bueno ni en, creen de que hay algo supremo que mueve, bueno, tienen su historia, ¿no? Yo tengo bastantes amigos así, pero no son zurdos. Políticamente no son zurdos, políticamente no van con estas tendencias y sin embargo protegen la vida por sobre todas las cosas y pelean por la vida por sobre todas las cosas. Como también tengo muchos amigos gays que no sabes cómo sufren de ver que maten a criaturas porque dicen nosotros que no podemos tener hijos y que tampoco estamos aspirando a que nos den niños, cómo sufrimos de ver de que estas clínicas se presten a asesinar, porque hay que ser claro, qué interrupción ni qué nombrecitos que le ponen ahí para nada más que maquillar este crimen tan horrendo. Ahora, si tú hablas de la parte legal, que yo sí algo por cuestión de sentido común lo puedo entender, ¿no? Pero los derechos humanos en todas las constituciones, donde están ellos firmantes, digamos, de los derechos humanos, de las convenciones de los derechos humanos aquí o allá, el Pacto de San José de Costa Rica, en todas las constituciones, Perú está dentro de ellas, siempre los primeros artículos se habla precisamente de los artículos de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. El primero, número 1, el derecho a la igualdad. ¿Qué te hace diferente a ti como madre o a ti como doctor para tener el privilegio de asesinar a otro ser? O sea, ¿acaso no pides igualdad ante la ley? ¿Acaso no pides igualdad ante la justicia? Entonces, ¿por qué eres injusto y por qué atropellas las leyes? Estás matando a un niño, eso es un crimen. Y el artículo número 3 que habla el derecho a la vida. Todos tenemos derecho a la vida. Y esa criatura desde la concepción es una criatura viva. Ok, pero es que en el año 50, 40, 30 era una masa, una bola, una cosa que nadie sabía qué era. Ah, pues ahora la tecnología ha avanzado tanto que te resulta de que desde que está de poquita semana, ya la criatura tiene hasta uñitas, tiene deditos, se ríe, se chupa el dedo, se pone a jugar adentro del vientre de la madre. Así que ese cuento es totalmente ya, ¿cómo se dice? Pasado de moda. O sea, ya no se puede ir en contra de la tecnología que podemos ver en 3D, ¿no? Tridimensional, de cómo una criatura se está desarrollando dentro del cuerpo de la madre y que no comparte el ADN, más que el 50% solamente, porque yo comparto el 50% con mis hijos por los estudios que yo he hecho, que me hago hacer, ¿no? Entonces no comparte comparte absolutamente nada, no comparte tu carácter, tu genio, tu ADN, no comparte tu tipo de sangre. ¿Por qué? Porque es un ser totalmente independiente que tiene la gracia o la desgracia de tener un cordón umbilical. Digo, la gracia para los otros que amamos a nuestros niños y nos encanta ver el ombligo de nuestras criaturas. Decimos, por aquí está alimentadas, pendejo, no me hagas renegar que mira que por aquí yo te di comida, ¿no? Entonces uno manipula a los niños, pero estas mujeres de verdad, digo, tienen tanta cosa fea y sobre todo las personas, yo te voy a decir una cosa, lo que yo te decía antes, el 100% de las mujeres que cometen este crimen en contra de su hijo, o sea, feminicidio, ¿cómo se dice feminicidio? Tú eres abogado, no sé, feminicidio, ¿no? Este crimen a tu propio hijo, se me fue la idea, ahí está, pero yo digo, a esto, para que una mujer cometa esto, es porque está manipulada, convencida, ya trabajada por un tercero. Créeme, porque hay estudios donde hay médicos pro decisión, pro choice, como se dice acá, que les dicen, ok, yo te voy a hacer el aborto. Yo te digo por casos reales de médico, un médico israelí precisamente, dice, yo te hago el aborto, yo no tengo ningún problema, yo soy médico obstetra y yo lo hago, pero yo quiero que primero como médico te tengo que decir que te vayas a tu casa, que te aísles totalmente de todo por un mes y luego vuelvas y te hacemos el aborto. Y ok, el médico pro decisión, tu cuerpo, tu decisión más o menos, que eso no existe, resulta que no ha cometido ningún solo crimen matando a ninguna criatura porque las madres han vuelto y han dicho, ¿sabes qué? Me quedo con mi bebé. ¿Por qué? Porque lo que viene del exterior, la propaganda, la vaina, una mujer por instinto no quiere matar a su criatura, te empiezan a doler a los senos, te empiezan a ver cambios hormonales, te vuelves súper maternal, lloras de todo, peor, te vuelves súper frágil. Entonces, pero es porque estás tú sola. Pero cuando viene ese parlante, como esta mujer, como esta criminal, a decirte, no, es que esto y lo uno, lo otro, ¿por qué? Porque hay mucho dinero. El aborto no es más que otra cosa que un generador de dinero, señores, de dinero. Aquí hay mucho dinero que les llega a estas personas para que sigan esa agenda. Y para que ellos se llenen de dinero,
que no tienen principios, que no tienen absolutamente nada, usted, pueblo, comete un crimen solamente para que esta bruja se llene de dinero. Eso no es correcto. Así es. Mira, este programa lo ven precisamente muchas personas que están en la otra vereda, pues. Entonces, el argumento de por qué no, de por qué es malo, de por qué proteger la vida, eso está claro. Vamos al tema de las aristas o los puntos, entre comillas, flacos, que en realidad vienen a ser los puntos fuertes, porque son los puntos que personas que pertenecen a la otra facción y que lo promueven, ojo, cuestionan. Como por ejemplo, yo he entrevistado activistas pro vida, pro familia, les he preguntado, ¿es necesario ser religioso? ¿Es necesario ir a una iglesia para protegerlo? No, definitivamente no. Ahora yo te pregunto, Eva Sara, ya como ciudadana americana, ciudadana de toda América, porque también vives en Bolivia, ¿no? El tema ¿es necesario ser una persona contraria o anti-planificación familiar? O sea, ¿estamos en contra de la planificación familiar por no querer que el aborto se libere o se despenalice? Eso Yo creo también que hay que responderlo, ¿no? la planificación familiar es sumamente importante, pero planificar una familia, un futuro en los muchachos, enseñarles un montón de cosas, no significa que los vas a llevar al camino del mal. No significa que los vas a llevar a ser unos criminales, unos asesinos. La planificación familiar, todo en la vida se debe planificar y lo más importante es la prevención, prevenir. ¿Cómo prevenir el embarazo? No cómo prevenir que ya el embarazo se asesine. ¿Cómo interrumpir la vida, cómo asesinar la vida de esa criatura? O sea, ahí no estás dando ningún tipo de solución a la planificación familiar. Ahí estás matando a un miembro de la familia. Estás ya matando a un miembro de la familia. Así sea una familia de una mamá con un hijo porque le tocó ser soltera, porque las circunstancias, por lo que sea, es su familia, es su pequeña familia, es su núcleo familiar y el núcleo familiar es la base de toda sociedad. Es decir, no, ser pro vida o defender los postulados de la facción pro vida implica también estar conforme con los métodos anticonceptivos o los preventivos, planificación familiar. Por supuesto que sí. Acá entramos a un nivel diferente de yo conversación. Soy pro vida. ¿No? Hermano, claro. Yo soy pro vida, a muerte, soy hija adoptiva, mis papás no pudieron tener hijos y mi destino era estar en un basurero, vivir en un orfanatorio o que me hubieran precisamente abortado. Y estoy aquí dando testimonio de que yo soy un producto, quién sabe, de una violación, de una equivocación, pero donde mi madre me dio la oportunidad. O sea, yo soy el mejor, aquí te está hablando una mujer que no nació dentro de un matrimonio, que fue seguramente a circunstancia de algo horrible, pero me dieron la oportunidad de vivir. Y aquí estoy hablando. O sea, ¿quién era mi mamá biológica para quitarme ese derecho? Para que yo no esté aquí hablando ante ustedes. O sea, no, otra cosa, mi familia es mixta, judía por un lado, por Lolandao, católica. Nunca, ninguno de mis dos, nunca los he visto a mis papás pelear por religión, así que no soy tan religiosa, soy una pecadora normal, común y corriente. Mi hija me dice, mamá, me quedo en tu casa, ya como tenía unos 15, 16 años, me voy a quedar, va a venir mi novio. Y le digo, no, aquí no viene un carajo porque yo tengo que salir a una reunión. Y no, que yo sé cuidarme, que tú crees que yo me voy a dejar, que tú crees que yo... Le digo, mira, en primer lugar yo vivo sola y como vivo sola, no tengo condones en la casa. Así que cuando se te dé la gana de montarte en este muchachito, no va a haber con qué te cuides, porque yo no sé si el niño va a traer condones. O sea, es que tienes que hablarle así a tus hijos. ¿Y eso qué es? Prevención, prevenir. No estoy en contra de los métodos anticonceptivos, pero sí en contra del crimen. Así es. Acabas de tocar un tema que es radical y medular y es a donde yo quería llegar en realidad, pero tú has entrado de frente a tocar el tema. Ay, como siempre, metiéndome yo en líos. Es una tragedia. O sea, vamos a hablar, porque tú eres madre, yo soy padre, ¿ya? Y vamos a hablar las cosas así porque somos gente adulta. Es una tragedia que una chiquita de 16, de 13 años salga embarazada. Es una tragedia, es una desgracia. Que busquen al violador si fue violación, a veces fue su enamoradito también, puede pasar. No, tampoco el chiquillo lo vas a meter preso porque si fue un consentido, eso ya penalmente está ya tipificado. La gran pregunta es, ¿dónde están los padres? Porque si hablamos de que ser
pro vida o pro familia en todo caso, ¿no? Significa no estar necesariamente en contra de los métodos, porque ellos, ¿de qué nos acusa la otra facción? Nos dice, ya ustedes que no quieren planificación familiar, un ratito, aborto no es planificación familiar, ¿eh? ¡Ojo! Exacto, es un crimen. No es planificación familiar, y la planificación familiar no comienza ni en los condones, ni en la píldora del día siguiente, ni en cualquier otro método que haga que no soy médico, ¿cómo se llama lo que tienen las mujeres? Se dilate, el útero se dilate, y si perdón la ignorancia, no soy médico, ¿no? No te preocupes caiga, que déjame que te corte un poquito. No eres mujer, pero sabes que es una mujer. Pues te diré que anoche, ayer o antes de ayer, la que ha sido escogida por el presidente Biden como para la Corte Suprema le preguntaron, ¿y qué es una mujer? ¿Y sabes qué dijo? Pues yo no sé qué es una mujer, yo no soy bióloga, yo no estudié biología. Entonces, créeme de que tú has dicho, el útero, por lo menos tú tienes idea que tenemos las mujeres. Estás mucho más preparado que la persona que va a ser juez en la Corte Suprema de los Estados Unidos, puesta por este zurdo. O sea, acá estamos mucho mejor. Familia, estamos avanzando. Discúlpame sí. Por el paréntesis, pero era para hacerte sentir bien. Acá en el enfoque de familia también defendemos el derecho a los padres a educar, definitivamente. Porque esto ya tiene que ver mucho, incluso en Perú, acá ya tenemos un proyecto de ley que próximamente va a salir sobre padres, derecho a educar, que está respaldado por la Comisión de Derechos Humanos, la CIDH, la Constitución Política del Perú. Es un buen proyecto de ley que va a ser bastante difícil, como hace un par de semanas acá en Perú también se aprobó el proyecto, o sea, ya es ley el Día del Niño por Concebir. Ha sido un proyecto del congresista Alejandro Muñante acá en Perú, que sería excelente. Lo vi, lo posté, me encantó. Me encantó. Es un buen paso. Entonces, precisamente si nosotros queremos tener como padres el derecho a educar, ¿dónde comienza la educación? ¿Y dónde comienza la prevención y la planificación familiar? Tú lo acabas de decir. Si tu hija se queda sola, pues tú no sales y acá no entra nadie. O sea, ¿qué crees que he nacido ayer? O sea, me vas a disculpar, pero las cosas como son. Cuando pasa algo, desgraciadamente la gran pregunta es, ya, ¿y papá dónde estuvo? ¿Y la mamá dónde estuvo? Entonces, es un poco tarde para juzgar, ya no, que mi hija salió embarazada una vez, abortó 2 veces, ya, acá. Pobre chica, se equivocó, ¿no? ¿Y la mamá dónde estuvo? ¿No? ¿Dónde estuvo la mamá? Señor. Yo he tenido como abogado, he visto casos, tanto de una niña de 16 años que lo tuve que defender en un caso penal que se le abrió por aborto, por una sindicación directa de otra persona, que si no hubiera sido así, el fiscal no lo hubiera denunciado, porque acá en Perú se respeta el debido proceso, y el fiscal, dentro de su planilla de facultades respecto a la investigación, puede archivar el caso, cuando ve que no constituye delito. Es una niña. ¿Quién le va a decir a la niña lo que no? Es más, se ha sido inducida. Entonces, muchos fiscales que reciben noticias criminales o denuncias sobre aborto, ellos ven y evalúan. Y es muy diferente lo que yo he visto a esta niña que en algún momento defendí, y a otra persona ya mayor, más de 30 años, que en un hospital exigía que le hagan el legrado, y de inmediato vino una enfermera: señorita, usted no sale de acá. ¿Pero por qué? No, usted está detenido. Vino el fiscal y la fiscal le dijo: tú no has abortado porque pobrecita tú. No, esta es la segunda vez que entras a este hospital para el legrado directamente, y tú te has hecho el legrado en la mañana y en la noche tu cuerpo no ha aguantado, y por salud, cuando estés a riesgo de morir, se te va a hacer el legrado. Cuando tu vida esté en riesgo, se te va a hacer el legrado, pero mientras tanto estás detenida porque tienes todos los indicios de haber cometido un delito, ¿no? Y el tema acá es que tú no lo haces porque eres una niñita de 16 años, pues. Tú ya tienes más de 30 años, tú ya eres recurrente, entonces ya es una práctica para ti. Sí, me dejo entender. Sí. No, el Estado lo que está haciendo es promover. No estamos en contra de la planificación familiar, no estamos en contra de controlar la natalidad ni la educación de nuestros hijos. Obviamente, ningún padre, ninguna madre quiere que su hija con 15, 16, no sé, de repente 20 años, qué sé yo, ¿no? Salga embarazada y asuma una responsabilidad para toda la vida.
¿no? Es algo bastante complicado, pero ahí están los padres. Y no que, no, sí, tu culpa, que la culpa, o por último, la culpa del enamorado. Toda la culpa del enamorado, toda la culpa de la pareja. Y la mamá no estuvo. Y Sí, la niña, señor. ya no es niña. De Sí, 20 para arriba ya señor. no es niña. Sí, Entonces, señor. Sí, señor. Yo ¿de qué tenía esas estamos charlas hablando? con mi hija, ¿no? Por ejemplo, de decirle, ok, sales embarazada, 16, 17 años, sales embarazada. O sea, y tú dices que amas a tu novio. Ay, yo lo amo, yo muero por él. Ya tú sabes cómo somos las mujeres bien dramáticas, ¿no? Cuando estamos jovencitas en los enamoraditos. Que no, que bueno, ¿no? El niño es el príncipe azul hasta que se destiñe un poco, ¿no? Pero, pero bueno, así son las niñas, así son los niños, ¿no? Así hemos sido todos. Tú has sido así, yo he sido así. Pero le decía yo, si tú amas tanto al niño, entonces tú tienes que ser responsable y no embarazarte. ¿Por qué? O los dos, no embarazarse, porque al final el embarazo es de los dos. ¿Por qué? Porque si tú lo amas tanto, tú también lo estarías fregando a él, porque el niñito va a tener que empezar a trabajar para mantener a su familia y tú, sin querer queriendo, los dos sin querer queriendo, le van a frustrar la carrera a él. O sea que no solamente te fregas tú en de repente oportunidades, sino que también lo fregas a él, al amor de tu vida, porque va a tener que dejar de estudiar para trabajar y darle de comer a tu hijo, los dos. Entonces, es una cuestión así, ¿no? Como que llevarlo a la reflexión, a las consecuencias que puede tener ese mal paso. Es más, y yo me acuerdo que le decía a mi hija el día que, de la historia que te conté antes, que le digo, aquí no hay condones, aquí no hay esto, y tú sabes que en esta casa el aborto está prohibido. O sea, Así de sencillo. o O sea, sea, le más o estás menos, diciendo, porque tú te quedas embarazada y te quedas ujú, embarazada. Y no es que se está jodiendo la vida, tampoco es que vamos a poner que una criatura te está, eso es una cuestión de comodidad, como decía, una criatura no puede ser una comodidad, no puede ser, o sea, que asesines a tu hijo no puede ser por comodidad, no puede ser. Ah, que tiene esto de esta cuestión del síndrome de Down, por ejemplo, que hay países que han penalizado o mandados al paredón de la muerte a las criaturas que se detecta que hay síndrome de Down. O sea, le estás quitando el primer y el segundo derecho, primero de que todos son iguales y el segundo que todos tienen derecho a la vida. Y por eso es que ya eso se va abriendo y cada vez hay más aceptación de que los niños con el síndrome de Down puedan nacer. Yo tengo, ¿cuántos sobrinos? Tengo unos 5 o 6 sobrinos, amiguitos, o sea, de la prima, de la amiga, de 15 yo, niños que han llegado con síndrome de Down y son una bendición para sus familias, son parte de la familia, es un integrante más de la familia con una condición diferente, pero ¿sabes qué? Tienen los mismos derechos que todos los otros niños que nacieron en esa misma familia, que los padres, y tienen igualdad ante la justicia. Y es más, hasta algunos privilegios por tener ciertos tipos de discapacidades, de repente necesitan mucho más apoyo que otros niños en ese sentido de ayuda, pero ante la justicia tienen todos los mismos derechos. en ese sentido es cuando tú te das cuenta lo hipócrita que puede llegar a ser la ONU, ¿verdad? Porque a Ah, nosotros nos tiene con la igualdad y no discriminación. Ayer o antes de ayer, acá en Perú al menos ha sido el Día del Niño con Síndrome de Down. sí, Sin internacional. embargo, internacional, ¿no? Sin embargo, en Holanda están prohibidos. Ya no hay síndrome de Down. Sin embargo, en los países proyecto como Suecia no existe síndrome de Down. Uh -huh, uh Entonces, -huh. ¿de qué estamos hablando? ¿No? Así es, ¿Y así esto a qué es, así obedece? es. Son bastante selectivos, ¿no? Bastante selectivos en quién tiene derecho y quién no tiene derecho. Claro, ¿En igualdad serio? para los O sea, ciudadanos. entonces, ¿qué hiciste con los derechos humanos? No, es que los derechos humanos son si piensas como yo. Ah, o sea que el que no piensa como tú no tiene derechos humanos. No, porque es diferente. Ah, ¿acaso dónde está? Ahí estás discriminando. O sea, vendría siendo el derecho número 2. No debería existir la discriminación, el artículo número 2 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Así es, Sara. ¿Esto a qué obedece? Porque lo que ha dicho la ministra es una brutalidad, sin dudas, acá en Perú. Bestial. Pero ¿esto a qué obedece? Porque ella es activista de ciertos colectivos, obviamente, que tienen bastante dinero, Uh -huh. pero ¿a qué A eso obedece? obedece. A ¿Qué esa cosa? agenda Ya, obedece. no, no estamos hablando de los derechos de la mujer. O sea, me equivoqué. Sácame No, de mi error, por favor. O sea, estamos hablando solamente de dinero, porque ellos mira, hablan de derechos de la hay mujer. derechos de la mujer que defender. Hay muchos derechos de la mujer que defender. Seguramente en Perú también los hay, que es, por ejemplo, de que todas las niñas puedan ir a educarse. Y Perú no está mal, te cuento en eso, porque yo recién en Stanford hice esa certificación y hablo de los derechos de la mujer y se habla del Perú bastante. Y Perú está, por ejemplo,
de los 10 países que siempre se tocan porque son los más problemáticos, obviamente si estás dentro de esos 10 no estás bien, Bolivia también está entre ellos, pero Perú, entre Colombia, que son las mujeres con más desventaja, menos educación, menos esto, menos lo otro, Perú está en el medio. O sea, ni está en el peor como Colombia, que yo no me imaginaba hasta que estudié esto. O sea, yo te juro que no lo Sí, sabía, que Colombia estaba en el peor tampoco lo ranking, sabía ¿no? yo. De todo esto. Uh-huh. Y Perú no está mal, Perú está de entre esos 10, el mejor. De lo peor, el mejor, señores. O sea que no están mal. Están a un paso de salir de esos 10. Bolivia está ahí. Te contaré que Bolivia está ahí, está en el medio, ¿no? Colombia está en el peor, Perú está en el mejor, Bolivia está en el medio. ¿No? Pero eso es lo que nos hace falta. Queremos igualdad, entonces peleemos por igualdad de que todos los niños y niñas puedan ir a la escuela. Cuando tengamos niños educados van a salir de ese estatus de pobreza. Y cuando una persona sale de ese estatus de pobreza y aparte está educado, créame que las niñas, el índice de embarazo en niñas baja muchísimo y por ende también los abortos, porque ya hay niños planificados sin necesidad de ser asesinados en medio camino, ¿no? Ya son familias formadas, ya son familias que pueden criar, que pueden mantener, y no te estoy hablando de sacar masterados, doctorados, de sacar absolutamente nada de eso. Te estoy hablando de educación básica, de educación básica, que sepan a leer, que sepan a escribir. Mira, recién tengo aquí una fotocopia de unos pasaportes de una familia de Afganistán que estoy trabajando con ellos, y se me parte el corazón. Y ahí es donde deberían trabajar las mujeres, ministerios de mujer, la ONU, qué sé yo. Hermano, todo el papá, los dos hijos mayores firman. La niña de 10 o 13 años, no me acuerdo, y la mamá ponen la huella digital porque no saben leer y escribir, porque en esos lados está prohibido que las niñas estudien después de cierta edad. No pueden estudiar, entonces no aprenden a leer, no aprenden a escribir. Y los otros bebecitos, que es uno de 4 años y de 2 años, ellos sí hay alguien que firma por ellos, pero la mamá y la hija, con una edad que ya podría leer y escribir en cualquier otra parte del mundo, solamente ponen la huella digital. Peleemos por esos derechos, no el derecho a que puedan asesinar a su hijo, porque eso no es un derecho. Y en todo caso, la mujer no tiene derecho sobre esa criatura, tiene obligaciones, y su obligación no es precisamente asesinarlo, su obligación es cuidarlo con su vida si es necesario, porque es su propio hijo y es un bebé vulnerable. Efectivamente, yo creo que para que podamos hablar ya pasados los filtros para ver si se llega a un aborto o no, porque al final el aborto clínicamente hablando es un procedimiento médico, hay que pasar primero por el filtro de que haya habido planificación familiar. Si no ha habido planificación familiar, pues está el otro filtro del tema ya legal de la salud de la madre, o sea, donde el aborto es permitido cuando la vida, el riesgo, la integridad de la madre está en peligro, ¿no? Cuando tiene hipertiroidismo, ¿Tú te cualquier tipo de acuerdas enfermedades hormonales, y es legal el en aborto. los No me años digas que... 40, Andrés, en los años 40, cuando Hitler enloquece y hace sus campos de concentraciones? Mi abuelo vivió en un campo de concentración, mi papá nació en Rusia. Eh, la manera en que mataban a las mujeres, a los niños, a los gemelos, las cuestiones que les hacían para ver, porque eran idénticos, tratando de desarrollar la tecnología médica, matando, también eran cuestiones médicas. También eran cuestiones médicas, también había la intervención médica de médicos, de genios, tratando de descubrir mejor cosas y más tecnología para la medicina con la vida. Y se habla, se dice, y es muy creíble porque hay muchas fuentes de que muchos de estos tejidos de bebé van precisamente para cremas de la cara, van para cosméticos, van para algunas cuestiones que no vamos a decir el nombre porque no te acuerdo, pero lo te ponen aquí ahora por el bicho, y que no sé qué, y que no sé cuánto. Entonces tú te pones a pensar, es un negocio, y en nombre de la medicina se han hecho los crímenes más horribles y horrorosos de la humanidad. Eva Sara, sin dudas podemos hablar de muchas cosas. Me gustaría hablar todavía del tema de qué se tratan estos derechos, supuestos derechos de la mujer, la brecha de género existe o no existe, la brecha salarial, la cual yo también la tengo hasta por acá. En Perú, los funcionarios de los ministerios, entidades públicas,
reciben capacitaciones absurdas pagadas con nuestros impuestos, obviamente, donde contratan a ONGs, contratan al amigo, ¿no? En temas de género. Yo tengo una amiga en el Ministerio de Pesquería, Producción, creo. Ella ve temas, es ingeniera. Ojo, es mujer ingeniera. Nadie le prohibió estudiar su carrera, terminar, conseguir un trabajo y estar ahí. Y me escribe y me dice, oye, mira la estupidez que me están haciendo estudiar. Yo estoy acá contando los peces, estoy viendo lo de la... ¿no? Hay un buque, astillero insignia en Perú que se llama CIMA, donde están los mejores ingenieros navales de Perú, ¿no? Y mira, qué estupidez. Oye, yo estoy viendo otro tema, acá hay un forado no se llama culata, culatas son nuestros motores, en el casco, ¿no? Y estamos con ese problema netamente de tema mecánico, me meten en este tema, o sea, complicado, ¿no? Hay mucho dinero para tirar al cielo sobre este tema porque es una agenda que está, pero enfocada en cambiar absolutamente todo. Justo hoy día hablaba yo con mi esposo, me dice, hey, come over here. Y yo, ¿qué pasó? Me fico más asustada porque nunca me habla así como que, ven a ver esto, lo que estoy mirando, ¿qué están mirando? Mira, casualmente estoy entrando aquí mirando trabajos federales para ver cómo, algunas cosas, ¿no? Nosotros trabajamos con, bueno, entonces me dice, obviamente no trabajamos con este gobierno, pero me dice, mira esto, están buscando personas desde $94,000 a $130,000, que podría ser el salario anual, para que vayan a Pakistán a manejar un departamento del género. Nada menos que en Pakistán, donde los hombres y las mujeres tienen bastante marcadas las diferencias y las mujeres son poco menos que nada. Allá, no estamos hablando de Perú, no estamos hablando de América Latina, no estamos hablando de Europa, estamos hablando del Medio Oriente, donde de verdad que se violan derechos de las mujeres, pero y que no escucho a ninguna de estas corruptas hablando de eso. ¿Qué te parece que de $94,000 a $130,000 para ir a hacer un departamento y hablar en Pakistán sobre género? Y te estoy hablando que allá, en ese lugar, una casa con un auto te cuestan $3,000. O sea, va a sobrar tanto dinero que van a corromper ahí a la gente en Pakistán. Ya me imagino los negocios horribles que pueden hacer esta gente, pero de la administración Biden. Y puedes entrar porque es público, están buscando un trabajo federal para que alguien quiera ir a recibir de $94,000 a $130,000 por ir a capacitar a la gente precisamente en estos temas que esta mujer y toda esta agenda está promoviendo. ¿Y ya han habido postulantes a esa oferta? ¿Sabes algo No sobre eso? sé, ¿te quieres postular? Tienes que ser americano primero. Tienes que ser americano primero porque es... Definitivamente que no, porque yo cometí hace mucho tiempo un error. Yo fui a hablar con una persona, un amigo de nacionalidad, pues, iraní, y fui con una amiga, lo que va a hacer cualquier abogado, va con la secretaria, va con la practicante, va con un equipo, ¿no? A esas personas en Medio Oriente, tú los ofendes cuando llevas a una mujer, la sientas en la mesa con ellos. ¿Sí? Ahí sí tienen bien, o sea, tienen entendidísimo. Ahí no vas a tratar de convencer que una mujer es hombre o que un hombre es una mujer. No lo vas a poder convencer. No hay forma de son binarios, que los ahí no. Te matan, no hay hermano. Forma. Y te decapitan de frente, o sea, ellos son así radicales y los derechos humanos y la ministra de la mujer pues, no se vaya a hacer activismo, ¿no? Sara, es un ejemplo realmente crítico, pero es que el tema es crítico en realidad. Muchas gracias por esta entrevista, ya el tiempo se nos ha volado, podríamos hablar muchísimo más. Increíble. Bienvenida a la Coordinadora Republicana, al Enfoque de Familia, has dado una disertación bastante amena y bastante clara sobre estos temas. ¿Algún mensaje final para la población peruana que te está escuchando? Les hablo, uno, son un ejemplo cuando sus colectivos lucharon en contra precisamente de esta agenda. Fueron un estandarte para toda Sudamérica y fueron el ejemplo a seguir. No cambien ese camino. Les habla una mujer, de verdad, soy hija adoptiva, que tengo la moral para poder hablar de este tema. Una madre que no es perfecta, que tiene una hija que se ha casado, no se ha casado virgen, ni yo tampoco, no somos santos. No somos santos, simplemente no somos criminales. Nada más eso les digo. Peleen por los derechos
de la igualdad, pero no esa igualdad de que yo quiero ser igual que el rico, porque esa igualdad esa igualdad nunca, esa igualdad es la igualdad más estúpida que existe porque crea la envidia. Y eso no, yo no quiero ser igual que ese narcotraficante que tiene artininísimo dinero. Yo para qué quiero ser igual a ese. ¿Para qué quiero ser igual a ese? ¿Por qué yo tengo que tratar de ser igual a alguien que trabajaré y pondré mis mejores capacidades para llegar hasta donde yo puedo? Yo no hablo de esa igualdad, pero hablo ante la igualdad ante la ley, ante la justicia, para que no exista ese tipo de discriminación hacia una criatura que está en el vientre, venga como venga, del color que sea, caramba, acabemos con eso. Esa es la igualdad que se busca. Nada más, eso les digo, Gracias, no soy una Sara. santa, no soy una Gracias. santa, pero tampoco nos convirtamos en criminales. No, nadie de acá es santo. Precisamente acá defendemos la liberalidad, la libertad, y no defendemos la facción desde ningún punto de vista religioso. Así es. Eso es lo que caracteriza a la defensa de la facción pro vida y pro familia en Perú y en el mundo. Eva Sara, muchas gracias por tu tiempo, gracias por todos tus conocimientos, tu experiencia, ha sido todo un placer. Y igual, a la audiencia, hasta la próxima. Muchas gracias. Ay, que Dios los bendiga. Bye.